La destreza que desarrollaremos el día de hoy es indagar y expresar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Cuán importante fue el inventar la escritura para que no se cumpla ese dicho, que las palabras se las lleva el viento, sino que a través de la escritura ahora podemos plasmar y dar fe y testimonio de lo que se dice o se hace. Les presento a continuación este cuadro en el cual nos podemos dar cuenta la evolución que ha tenido la misma. Se los voy a ampliar un poquito más para que podamos darnos cuenta de la evolución que ha pasado en cada una de las etapas en la escritura. Sé que algunos están cansados, que algunos tienen sueño, se hubieran lavado bien la carita para que no tengan tanto sueño. Porque ayer como estuvimos de feriados, entonces algunos están, yo los comprendo, están cansaditos todavía del feriado que se fueron. Bueno, chicos, entonces empezamos. Desde el 2900 a.C., donde aparece la escritura mesopotámica, que nosotros la vimos, en sí la cuneiforme, recuerden, en forma de cuña, que se hacía sobre tablillas de arcilla, con una especie de cañita, como nosotros le sabemos decir, pero un punzón. Ellos específicamente lo utilizaban los sumerios. Luego, todo esto se desarrolló en la parte del Medio Oriente, por el Golfo Pérsico, Irán, Siria, Irak, lo que ahora es Palestina, todos estos lugares, fue esta gran civilización llamada Mesopotamia. En el 2900, como les dice, aparece la Sumeria. En 1700 a.C., los cananeos de Canaán, por allá, también por el Golfo Pérsico, usan un nuevo método de escritura con un alfabeto. Mire, ellos ya aparece aquí un alfabeto de 27 letras. Ya para el 1600 a.C., también aparece una nueva forma de escritura, pero aquí ya se va al otro continente, ya se va al continente asiático. Pero todo esto se basa en sí al modelo de escritura que aparece en Mesopotamia. Recordemos que estas tierras eran muy comerciales debido al auge de la agricultura. Entonces, habían lugares especiales donde se comercializaba. Es decir, se compraba, se vendía, pero más se vendía porque el auge, como yo les decía, agricultura, de lo que tiene que ver en agricultura, vendían a esos lugares, a esos puertos que habían hecho. Entonces, ahí específicamente se debió a realizar una escritura especial para llevar el control de todo lo que salía, de lo que ingresaba. Y como se hacía intercambio entre poblados, entre ciudades, entre civilizaciones, ya se expandió y salió de las fronteras esta escritura. Entonces, los demás, pero si los sumerios inventaron esto, nosotros también podemos hacerlo y mejorarlo. Aquí los cananeos ya tienen las 27 letras de su alfabeto, los chinos también. Luego en Grecia ya crean en sí el alfabeto con signos, y no solamente con signos, sino que ahora esos signos les dan una fonética, es decir, que ya los signos, como nuestro alfabeto, ya tienen un sonido. Por ejemplo, la M, la L, y a todos los alfabetos de ellos les dan un sonido. Pero hay dos, en los griegos, dos en sí letras del alfabeto, que es el alfa y omega. Ya les voy a explicar todo eso, no se preocupen. Luego aparecen aquí los fenicios, que inventan en sí el alfabeto, pero un alfabeto ya sencillo. Dicen que la escritura cuneiforme tenía 900, entre 800 y 900 signos. Imagínense aprenderse todos esos signos. Pero ya vienen los fenicios y mejoraron todo. Y dice que hacen un alfabeto sumamente sencillo, el cual les servía de base para el actual. Es decir, que
pequeño alfabeto fenicio es el que le dice a los griegos qué tal si haces un alfabeto más sencillo y les colocas sonidos. Y es que en la antigua Grecia, ¿verdad? Entonces adoptan el alfabeto de los fenicios, como ya les dije, como hacían intercambio y el comercio, entonces ellos adoptan este alfabeto que les pareció más sencillo y lo único que le hacen ahora es introducir la escritura alfabética, es decir, que ya tiene ahora vocales. Pero esto es en el 900 antes de Cristo. Así que hemos visto la evolución que ha llevado la escritura. Desde Mesopotamia hasta que los griegos inventan el alfabeto, pero ya con fonéticamente, es decir, con sonidos. Recordemos que dónde surge todo este sistema de escrituras, de los sumerios, los fenicios, quienes en sí son los que inventan el alfabeto, pero son los griegos que ya le colocan el sonido, ya son fonéticos. Luego los egipcios, que eran vecinos, todo este el área de Mesopotamia, y ya los chinos que hacen su propia escritura, que se mantiene hasta la actualidad. Y si vamos a las escrituras alfabéticas, recuerde, es solo escritura, solo signos, nada más, hasta que aparece en Grecia la escritura fonética, es decir, que a cada una de estas sílabas o letras en sí ya le colocan un sonido en especial y ya le dicen escritura no solo silábica, sino ahora escritura fonética, con sonido. Entonces, en sí, el origen del alfabeto o escritura parecida a la que ya utilizamos nosotros es de origen griego y aparece en el primer milenio antes de Cristo con la novedad ya de 5 vocales agregadas a las consonantes que ya tenían los fenicios. Este alfabeto dio origen a los alfabetos góticos, coptos y a los demás alfabetos que se crearon como en Bulgaria, egipcio y aún en China. Recuerden que la escritura china se parece a la cuneiforme porque tiene especie también de gancho o de cuña. En cuanto a los alfabetos actuales, encontramos el alfabeto latino derivado del griego. Mire, nuestro alfabeto se deriva del griego que se deriva del fenicio, y esto va en una cadena. Se compone de 23 letras divulgadas en Occidente por expansión del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano iba conquistando territorios, es de allí que la mezcla entre el griego y el romano aparece nuestro alfabeto latino. Pero eso se lo voy a ver en otra clase. El alfabeto árabe constaba de 28 consonantes, 22 precedentes del antiguo alfabeto semítico, semítico de Semicia, parte de los fenicios, y el hebreo cuadrado. Ahora, los más antiguos escritos que nosotros ya los vimos, ¿se recuerdan? Hablábamos del poema de Gilgamesh, que fue escrito en Uruk hace específicamente 2000 años antes de Cristo. Recordemos que esta ciudad luego desapareció, fue destruida, que hablaban en el poema de Gilgamesh del diluvio, de la creación. Entonces, este es uno de los poemas, también epopeyas más antiguas, escrito allá también en Mesopotamia. Y también encontramos las leyes más antiguas que también nosotros hablamos, recuerden, hablamos del código o leyes Hammurabi, de un rey babilónico que mandó a hacerlo sobre basalto alto, bien alto, pero entre 1720 y 1750, mire, más o menos por allí con el poema de Gilgamesh. Estas son las leyes más antiguas. Este rey babilónico envió a que les tallaran sobre esta piedra de basalto las leyes de él. Esta es la ley que le llaman la ley del talión o ojo por ojo, diente por diente. Y yo les decía, él envió a tallar estas leyes, pero si la mayoría no sabía leer, solo eran los escribas, los fariseos, los de clase, de la nobleza, pocos los que sabían leer y escribir. Entonces, ¿cómo las personas iban a saber si estaban robando, estaban violando o iban en contra de esta ley si ellos no lo sabían?
pero esa era una manera también, yo digo, de una manera deshonesta de este rey de mandar a escribir las leyes si habían personas en su mayoría de ese pueblo que no sabían leer. Por lo tanto, si violaban estas leyes, iban en contra de estas leyes y eran castigados. Si tú golpeabas o tratabas mal a tus padres, te cortaban las manos, era una de esas leyes. Si tú matabas, tenían que matarte a ti también. Por eso le llaman la ley del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, miren cómo la escritura nos ayudó a conocer ese poema epopéico tan antiguo como es el de Gilgamesh y las primeras leyes también escritas en este pueblo de civilizaciones mesopotámicas, que es la del código o leyes Hammurabi, por este rey que la envió a tallar. Entonces, las escrituras en sí han tenido una expansión, una evolución importante para conocer nuestro pasado. Siempre, mire cómo se relaciona la historia con la lengua y literatura. Es necesario conocer desde dónde y cómo partió el saber y conocer nosotros en la actualidad nuestro alfabeto. Pero ya sabemos que ha dependido de los fenicios, de los sumerios, de los fenicios, luego los griegos la adaptaron, le pusieron ya las vocales, no solo las consonantes que estaban antes, solo consonantes, luego los griegos 5 vocales que se parecen a las actuales, y a través del Imperio Romano que también se expandió, nosotros tenemos en la actualidad nuestro alfabeto. En la próxima clase concluiremos cómo apareció nuestro alfabeto dichamente, cuál es la mezcla, porque existen mezclas. Miren desde dónde ha llegado y existen esas mezclas que nos llevan a nuestro alfabeto actual. Entonces, chicos, voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Ok, chicos, voy a monitorear, como ustedes ya saben, siempre les estoy monitoreando. Estudiantes que no sean míos, yo automáticamente los saco. Estudiante que no tenga activada la pantalla, también los saco. Así que, por favor, si hay estudiante que no es mío, lo retiro en este momento. Su nombre y su apellido. Bueno, en este momento, chicos, les voy a presentar Bueno, primero les voy a hacer preguntas, ¿sí? Preguntas vienen. Hay estudiantes que tienen problemas con el internet, entonces déjenmelos conectar. Recién se pueden conectar. Vienen las preguntas. Primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo, años atrás, se inventó o se creó el primer alfabeto? ¿Y quiénes lo inventaron? El tiempo, ¿verdad? ¿Hace cuántos años atrás? ¿Y quiénes inventaron en sí el primer alfabeto? Alfabeto silábico. Silábico, es decir, que tenía solo sílabas, pero aún no tenía fonética. Silábico. Silábico. Bueno, como nadie contesta, entonces yo voy a nombrarlos. Alfabeto silábico. Ok, chicos. Voy a empezar. Vamos a ver de aquí. Alicia Bermúdez. Alicia Bermúdez. Mire abierto el audio. Por favor, ubiquen su nombre y su apellido. Tengan la bondad. Su nombre y su apellido. Si yo no encuentro su nombre y su apellido, significa que no es alumna mía.
Sí, por favor, ubique su nombre y su apellido. Tiene abierto el audio.